Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 13. En esta página vamos a estudiar mucho sobre leyes de Terumot y Maaserot, es decir, sobre los diezmos que se tenían que separar de la cosecha. Ayer estuvimos viendo que nos venían a decir que no había ningún caso en el cual no se podía comparar la separación de la jalá con la separación de los maaserot, porque en cuanto al Yom Tov, porque nunca vas a encontrar un caso en el cual tuviese que separar maaser o terumá de un grano durante Yom Tov. ¿Por qué? Porque es algo que puedes hacer antes de Yom Tov. Entonces, todo aquello que puedes hacer antes de Yom Tov no está permitido hacerlo en Yom Tov. Entonces nos dice, vamos a compartir la página. Estamos al final de la página 12. Y nos dice ahí donde está marcado en amarillo el texto, dice, Ushpezichne de Raba, Bar Rav Hanan, Abele y Suriata de Jardala. Dice, el anfitrión de Raba Bar Rav Hanan tenía Isuriata de Jardala. ¿Qué quiere decir? Tenía espigas de mostaza, es decir, los granos de mostaza vienen en un arbusto, tenía ramas de ese arbusto de mostaza, pero no tenía mostaza en sí. ¿Qué quería? Amarle, Mau le faruje, umegel minayu beyom tov. Le preguntó a Rabba Barrab Hanan, dice, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo es la ley? Si yo puedo sacar los granos y utilizarlos para hacer mostaza en Yom Tov y comer la mostaza. ¿Por qué? Porque separar estos granos de mostaza de su lugar donde están es una toledad de dash, es una toledad de un derivado de la labor de moler. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Lo había, es decir, Rabba Barrab Hanan no tenía respuesta, no sabía qué responder. Entonces, ¿qué hizo? Se fue el anfitrión, se fue a preguntarle a Rabba, ¿sí? Ata le came de Rabba, amarle, y le dijo a Rabba, Molelin melilot umefargenin kitniot beyomto. Es decir, le dijo, eh, se puede pelar y se puede sacar de la vaina o sea, se puede pelar los granos y se puede sacar de la vaina las legumbres en Yom Tov. ¿Por qué? Porque eso es una labor que no se hace de la manera habitual. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer de a poco en Yom Tov, lo vas a hacer que lea Hariat, que se llama, de una manera diferente a lo habitual, y así vas a poder hacerlo. Dice, Itibe preguntó a Valle, a Raba, a partir de una veraita, es decir, a Valle le puso una oposición a Raba. Dice, Amolel melilot merev Shabbat, lemachar menapeach miyad leyad, veogel. Es decir, tenemos una veredita que nos dice, el que pela esos granos de trigo, por ejemplo, en la víspera de Shabbat, pero todavía no separó la paja, es decir, sacó los granos de la espiga, pero no quitó la paja. Al día siguiente, es decir, en Shabbat, menapeach miyat leyad, es decir, que pone en su mano y sopla y va sacando la paja soplando de a poquito, ¿sí? Y puede comerlo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Ya estamos viendo que en Shabbat se puede quitar la paja. Dice Abal, pero lo becanón velo betamhui. Es decir, lo puedes hacer soplando así en la mano, pero no lo puedes hacer con un embudo ni con una palangana. Es decir, el embudo, al ser fino abajo, ¿qué pasa? Que el grano no pasa y la paja cae. Entonces, es un elemento de borer, de selección. O una palangana, es decir, lo ponen en una palangana y remueven la palangana y poco a poco se va separando la paja. Entonces dice, Abalobe canón de lobe tamhui. Ahora, pero
Hamolel melilot me'erev Yom Tov. Una persona que vino a pelar, a sacar los granos de las espigas en la víspera de Yom Tov. Le majar al día siguiente. Menapeach al yad, es decir, puede soplar de a poquito, veogel y come unos poquitos granos a cada vez. Afilo becanón o afilo betamjuy, incluso con un canón, con un embudo o incluso con una palangana. Aval, lo betabla, velo benapá, velo bigbara, pero no puede utilizar otros utensilios, una tabla de madera o un tamiz, utensilios que sirven para separar, para hacer justamente borer. Ahora, ¿qué vemos de aquí? Lo que nos interesa que es. Aquí nos dice, la vereitá dice, me erev yom tov in. Abal yom tov lo. Es decir, ¿por qué? ¿Qué nos dijo? Que en la víspera de yom tov puede la persona pelar estos granos, pero en yom tov no. Nos dijo primero, en la víspera del Shabbat se puede pelar, pero en Shabbat no, y se puede soplar. Nos dijo lo mismo, pasa en la víspera de Yom Tov, pero en Yom Tov no. Entonces, responde la Gemara y dice, afilo el tema de Yom Tov, incluso si me quieres decir que es en Yom Tov mismo. Veaide de Tana, Resha, me Erev Shabbat, Tane Sefa, Nami, me Erev Yom Tov. Y en realidad aquí lo que pasa que es que tenemos un asunto de simetría. Dice, puesto que en el principio de nuestra vereita se enseñó en la víspera de Shabbat, entonces al final de la vereita también enseñaron la víspera de Yom Tov, pero también en Yom Tov se puede. Imken, si es así, Matzinu Terumá, Shezakai, Bearamata. Entonces, si es así, que está permitido sacarle la cáscara a esos granos en Yom Tov, nos vamos a encontrar con que en el momento en el que le estoy sacando la cáscara, ese grano se va a volver, se va a requerir que yo separe terumá de él. Y entonces voy a encontrar un caso en el cual tengo que separar terumá en Yom Tov, que es lo que dijimos ayer, que no había un caso así. Utnan, y se enseñó en una Mishnah, lo imamarten bitrumashe nos acá y matar lo que dijimos. Dijo, no, porque no se encuentra ningún caso en el cual se tenga que sacar terumá en Yom Tov. Entonces responde la Gemara y dice lo kasha, no hay dificultad. Vamos a entender a qué estamos haciendo referencia. Rabbi Yose, Bar Viuda. Dice, una enseñanza es la opinión de Rabbi y otra enseñanza es la opinión de Rabbi Yossi Bar Yehuda de Tania, como se enseñó en una vereita. Ignis Shibolim, la Azot Meenisa, Ojel Meenaray, Upatur. Una persona mete en su casa espigas de trigo. ¿Para qué? Para hacer una masa. Ahora, esos granos de trigo, la persona puede coger y comer poquitos frescos así, sin moler, sin nada, se los puede comer. Y está exento de separar terumot y umacerot. ¿Por qué? Porque la misma de terumá está relacionada con el dagán, el cereal que está en el goren, que está en el granero. Entonces, si yo metí unas pocas espigas, todavía no recayó sobre ellas la obligación de separar teruma. Pero si metió en su casa limlolan bimlilot, si las metió en su casa para pelar los granos, esto era porque metió las espigas para hacer una masa. Pero si los metió para separar los granos y comerlos poquito a poco, Rabbi Mehayev, Rabbi dice que tiene que separar terumot y macerot, incluso que sea para una comida precaria. Pero Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Potter, y Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, hace que esté exento de terumot y macerot. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la enseñanza que hemos traído antes no sigue la opinión de Rabbi, sigue la opinión de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Nami, Mishkahatle, dice, no, espera, yo también te puedo encontrar un caso en el cual para Rabbi Yossi y para Rabbi Yehuda también se vea la obligación de separar terumot y macerot en este caso. Que Gon, por ejemplo,
La persona metió espigas, shechnis, shibolim, la asod mehenisa, para hacer una masa, ¿sí? Venimlach alehen, le molelam beyom tov, y de repente se arrepintió y cambió de opinión y decidió no coger unas pocas espigas, coger todas las espigas y separar los granos en Yom Tov. De tabla beyome, que en ese mismo día, cuando yo separé las cáscaras de esos granos, que ya no los voy a utilizar para hacer una masa, sino que es porque me los voy a comer. Entonces ahí, en ese mismo día se hicieron tebel, se hicieron que requieren terumot y maaserot. Responde la cámara y dice, Ela, mai teruma, rob teruma. Es decir, lo que dijimos ayer de que no había ningún caso en el cual se tuviese que separar teruma. ¿Qué quiere decir? Ningún caso. No es un lenguaje exacto, sino que es la mayoría. Es decir, podemos encontrar un caso excepcional totalmente fuera de lo común en el cual sí que se deba separar terumot o maaserot en Yom Tov. Pero por regla general, no hay ningún caso así. Muy bien, continúa entonces y dice, Amar Abaye dijo Abaye, Mahloket Beshiboli, es decir, esta discusión que hay, que hemos traído entre Rabbi Yossi y entre Rabbi, perdón, y Rabbi Yossi y Rabbi Yudá, es únicamente en las espigas de los granos. Abal Bekitniot, pero en las legumbres, perdón, pero en las legumbres, Dibra Kol y Suriata Tabla. Es decir, en el momento en el que entran en la casa, recae sobre ellas la obligación de separar Terumot y Maaserot y se llaman Tebel. Lema Mesayele, es decir, esto que viene a apoyar, ¿qué opinión viene a apoyar? Viene a apoyar la opinión de Abaye, que estudiamos en la verdad, que dice, Mishayulo Javile Tiltan, una persona que tiene montones de tiltán. Tiltán habíamos visto que era una especie, pero tiene una particularidad que vamos a estudiar más adelante. La particularidad del tiltán es que se come todo, se come la madera del tiltán, tiene el mismo gusto que la hoja del tiltán y tiene el mismo gusto que el fruto del tiltán. Bien, entonces todo es aprovechable en él. Entonces dice, Misha y Uloja tiltán, una persona que tenía paquetes de tiltán, espigas amontonadas, ¿sí? Sheltebel, es decir, que es un tiltán sobre el cual todavía no se separaron terumot u maserot. Arezek kotesh, ¿qué va a hacer la persona? Va a aplastar todo, ¿sí? Va a hacer todo, lo va a moler. Umehashev, y va a calcular aproximadamente kama zera yesh bahem, es decir, cuántos granos había en él, no las espigas, sino únicamente sobre los granos. Umafrisha la zera, ven umafrisha la aetz, y va a separar en función las terumot y los maserot, los va a separar en función del grano, pero no sobre la madera, es decir, va a sacar el mismo provecho de la madera que del grano, pero la madera no tiene que separarle terumot u maserot. Dice, pregunta la camarada y dice, Mailad, ¿acaso no es Rabbi Yossi y Rabbi Yudahi? Es decir, esto no es acaso según la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yudá, de Amar, que dijo Rabbi Yossi, Hatam, en cuanto al grano, lo tabla. Es decir, cuando entra en las espigas, ahí el grano no se vuelve tebel. Pero ajá, aquí en los kitniot, en las legumbres, tabla, sí que se hace tebel. Entonces, ¿qué vemos? Que estas shibolim, estas espigas de tiltán, sí que se hace tebel, tienen que separar el maaser de los granos. Le responde la camarada y dice, no, esto no es una prueba. Rabbi, podemos decir que eso sigue la opinión de Rabbi, que también el dagán, el grano, también tiene la obligación de teruma. Pregunta la camarada sobre esto y dice, y Rabbi, si es que sigue la opinión de Rabbi, Maya ira y tiltán, ¿por qué me traes el caso del tiltán justamente? Dice, Filu Shibolim Nami, también si fuesen otro tipo de espigas, también. ¿Por qué justamente me habla del tiltán? Dice, el Amai, Rabbi Yossi be Rabbi Yudá. Entonces, ¿tú quieres decir que esa veredad es según la opinión de Rabbi Yossi be Rabbi Yudá? Según él, también tenemos la misma pregunta, de por qué enseñó justamente el tiltán.
Dice, Lashmeinan she'ar mine kitniot. ¿Para qué? Para enseñarnos sobre el resto de especies de legumbres. Que mucha gente, a pesar de que mucha gente hace de ellos montones, entonces de todas formas, Hayabim, Shenichnasim, Bejabilot, entonces requieren que se separe de ella Terumot como Aserot cuando se hacen montones de ellos. Bejoshek el Tiltán, y por supuesto con más razón el Tiltán. El Tiltán. Pero yo necesito enseñar el Tiltán, ¿por qué? Salca data jamina o il beta ametzo bepidio shabe. Yo podía haber pensado en el Tiltán hay un hidush. ¿Qué es lo que yo podía haber dicho? Puesto que en el Tiltán su madera y su fruto tienen el mismo gusto, entonces tengo que también calcular el maaser de la madera y el maaser del grano. Belifrosh namietzo. Kamashmalan, por eso ven y aprende de aquí que no, que solamente se separa sobre el grano y no sobre la madera. Muy bien. Y cada hambre, hay quienes dicen al revés. Invierten esta versión y dicen, Amar Abaye dijo Abaye, Machloket Bashibolin. Es decir, que la discusión entre Rabbi y Rabbi Yossi está justamente en las espigas. Abalbekitniot. Pero en cuanto a las legumbres, Dibrea Kol, Asuriata lo tabla. Es decir, que no reciben la prohibición de Tebel, no se vuelve no requieren Terumotum Maaserot, que se les hace entrar en pequeños grupos. Metive. Ahora trae una pregunta a la Gemara. Mishayul lo Javile Tiltan Shel Tebel, una persona que tenía paquetes de tiltán de Tebel, es decir, que no se le había separado Terumot y Maaserot. Ares de Kotesh, Umehashev, Kama, Zera y Eshbaem. ¿Qué hace? Lo aplasta, lo machaca y calcula cuántos granos había. Umafrish a la Zera, Ben Umafrish a la Etz. Y separa el Maaser por los granos, pero no por la madera. Mailab, Tebel Tabul, Shel Teruma. ¿Acaso no vamos a decir que la intención de todo esto es decir, Tebel Tabul Shel Teruma? Es decir, que el sentido simple es que el Tiltán todavía, Adain Beyad Israel, Velo Ifrish Menoklum, un Achshav Tebel, que todavía está en posesión del Yehudí y al cual no se le hizo nada, no se separó nada de él, se lo considera Tebel. Y entonces, por lo tanto, tienes la obligación de separar Terumá. ¿Sí? Entonces, esto no es como Abaye, que según él, todo el mundo está de acuerdo, que no hay obligación de Terumá, un maaser, porque la prohibición de la Torá, lo tabla, no recae sobre ello. La Cámara rechaza y dice no, lo. Tebel tabul shel terumat maaser. Es decir, aquí cuál sería, ¿por qué no recaería la prohibición sobre eso? Porque únicamente la Torá dice que la prohibición recae sobre el dagán, sobre el grano, el cereal. Pero si yo tengo la espiga en sí, todavía no recayó la prohibición de Tebel. ¿Sí? Entonces aquí dice no. Estamos hablando de Tebel Tabul Shel Terumat Maaser. Estamos hablando de un caso en el cual el Leví tomó su Maaser Rishon cuando todavía era espiga. Muy, vamos a aclarar algunos conceptos sobre Terumot y Maaserot. Tenemos una obligación de separar diezmos de la cosecha. ¿Cómo funciona? Una persona recibe una cosecha, tiene que separar en primer lugar una parte de 50 que se llama Terumá Gedolah. Esa parte va para el Cohen Gadol, para el Cohen, perdón. Bien. De lo que queda, hay que separar el 10%. El 10% que se separa se llama Maaser Rishon y se le da al Leví. Ahora, el Leví, de ese 10% que recibe, tiene que darle 10% al Cohen y eso se llama Maaser, Mina Maaser o Terumat Maaser. Bien, entonces aquí ¿qué dice? Dice, el Leví tomó su Maaser Rishon cuando todavía era espigas. Entonces, cuando todavía es espiga, yo no tengo la obligación de separar Maaser, pero se lo di al Leví. Ahora, ¿por qué el Leví tendría la obligación
de separar si sobre esa cosecha no había recaído la prohibición de Tebel? Porque dice, Tebel, Tebel Tabush el Terumat Maaser. Es decir, la Terumat Maaser requiere que se separe el Maaser independientemente de dónde viene está en espiga o está en grano. Como dice, de Rabbi Abau, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, es como aquello que dijo Rabbi Abau, que dijo en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, que trajo una novedad y dijo de Amar Rabbi Abau, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon, Sheikdimo, cuando el Leví se adelanta y toma el Maaser Rishon, cuando todavía son espigas, y todavía no recayó sobre la cosecha la obligación de la teruma, Beshibolim Shemot Tovlo, es decir, Igdim Bashibolim se adelantó y lo tomó en espigas, Shemot Tovlo, su nombre hace que se convierta en Tebel. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que Leví toma Maaser, separa una cantidad que se llama Maaser, el hecho de que se llama Maaser lo obliga a él a separar la Terumat Maaser. Aunque la cosecha no tenga obligación, es independiente. Puesto que lo que el Leví cogió lo llamó Maaser, inmediatamente recae sobre ello la obligación de separar el Leví un 10% para el Cohen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación del Maaser para la persona normal, otra vez, se refiere al Dagan, al Goren, al granero, al Yekev, al Lagar, ¿sí? Es decir, los productos finales. Pero la obligación del Leví dice, terumat maaser mina maaser, es decir, de aquello que tiene el nombre de maaser, tienes que separar un 10% del Leví. Entonces, en el momento en el que el Leví toma y dice, esto es maaser, recae sobre él la obligación de separar el 10%. Ahora, Kotesh Lamali. Entonces dice, muy bien, ya se llama maaser, él tiene que dar un 10% al Cohen. ¿Por qué el Leví tiene que coger? Y él tenía espigas, ahora se tiene que molestar en coger y separar los granos y entregarle al Cohen grano, no entregarle espigas. ¿Por qué se le molesta en hacer esto? Lemale, Kihaji de Yehebuli, Ejilla Vinale, Laj. El Cohen el Leví que diga, igual que me lo dieron a mí, espigas, te lo voy a dar a ti. Amar Rabba, dijo Rabba, Knasa. Dijo, no, esto es un Knas, es decir, es una multa al Leví que se adelantó y tomó su parte antes de que el Cohen tomase la suya. Vamos a ver más adelante, que en realidad cuando el Leví toma su parte antes que el Cohen sale perjudicado. Aquí, así también se enseñó en una veraitá, Ben Leví, Shenitnu lo Shibolim, Bemaaserotav, un Leví al cual se le dieron espigas como su maaser. Tiene la obligación de separar terumat maaser. ¿Pero qué hace? O sea, tan goren, que lo haga goren, es decir, que lo haga grano. Anavim, o sea, tam yain. Pero y si le dan uvas, que haga con ellas vino para dárselo al Cohen. Zetim, si le dan aceitunas, o sea, tam shemen, hace aceite para dárselo al Cohen. Umafrisha leem terumat maaser, separa de ahí la terumat maaser y se lo da al Cohen. וכשם שתרומת גדולה אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב, de la misma manera que la terumá gedolá no se separa más que del granero o del lagar, es decir, donde ya están los granos o donde ya está el vino, כך תרומת מעשר אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב. Lo mismo pasa con la terumat maaser, con la terumá que tiene que dar el Leví, que solamente viene de esos lugares. La Gemara va ahora a analizar el concepto que dice Mehashev, es decir, que va a estipular, va a calcular más o menos qué cantidad tiene que dar. Dice, ha medida bae. Es decir, ¿cómo? ¿Qué quiere decir Mehashev? Va a calcular. Ha medida bae, es decir, es necesario. Debería decir que va a medir exactamente el 10%. Ha mani. Entonces, ¿como quién es esta enseñanza, esta veraita? Dice, Abba Elazar ben Gimelhi. Es como la opinión de Abba Elazar ben Gimel.
de Tania, como se enseñó en una breita. Abelazar ben Gimel Omer, dijo el Abelazar ben Gimel, Benechshav lachem terumatchem. Es decir, se considera para vosotros vuestras terumot. Está en plural, terumatchem. Vishte terumot, akatuv medaber. De dos terumot habla el versículo. Ajá teruma gedolá. Una es la teruma gedolá, la ajá terumat maaser, y la otra es la terumat maaser, la del Leví. Y las está igualando una con la otra. Por lo tanto, nosotros estudiamos de aquí y aprendemos así. Dice que Shem, Sheteruma, Gedolá, Nitelet Beomed, igual que la Teruma Gedolá se toma a ojo, es decir, aproximativamente, Uben Mahashabá, y es más, no es necesario marcarla, sino basta con decir y con pensar que esa parte va a ser Teruma Gedolá, también la Terumat Maaser, Kach Terumat Maaser, Nitelet Beomed, Uben Mahashabá, se puede tomar de manera aproximada y Bemahashabá, sin necesidad de decirlo, sino simplemente pensando que esa parte es lo que va a ser la Terumat Maaser. Ahora, la Gemara vuelve sobre esta ley de Rabbi Abau y dice, Gufa, justamente, Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, que dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon Sheikdimo Bashibolim, cuando el Leví se adelantó y tomó su Maaser Rishon cuando todavía eran espigas, Shemot Oblol y Trumat Maaser, es decir, su nombre de Maaser lo hace Tebel para que tenga que separar de él la Trumat Maaser. Dice Maitama, ¿cuál es el motivo? Amar Raba, dijo Raba, Huil Beyatza Alab, Shem Maaser. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tomó las espigas y las tomó para sí, le dio el nombre de Maaser. Y el Leví tiene que separar Maaser, Mina Maaser. De lo que se llama Maaser, él tiene que separar un 10%. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon Sheik Dimo Bashibolim. Cuando el Leví se adelantó y tomó el Maaser Rishon de las espigas, Patur mi terumá gedolá. Está exento de separar la terumá gedolá. Sino solamente terumat maaser. Sheneemar, porque dice el versículo, Varemotem y menu terumat Hashem. Es decir, vas a separar de ello la terumá para Hashem. Y dice el versículo, maaser mina maaser. ¿Cuál es esa terumá para Hashem? El diezmo del diezmo. Para maaser mina maaser, amarti leja. Yo lo que te dije es que Leví le tiene que dar al Cohen el diezmo del 10%. Verá terumá gedolá, utrumat maaser, mina maaser, y no una terumá gedolá o una terumat maaser del maaser. Pregunta la Gemara. Amarle Rafa para Valle, dijo Rafa para Valle, y Ajis es así, afilo y Timo Bekeri, incluso que se adelantó y tomó su parte antes de que se acabe su trabajo, es decir, que cuando ya son granos, pero todavía no se hizo toda la cosecha. Nami, Amarle le respondió a Vaya Rafapa, aleja que Amarcra, dice, Biglal, puesto que tú preguntaste, el versículo tendría que haber dicho, ¿sí? Sheneemar Bemasha Levim Serihim Latet Mimashem Kiblu, es decir, que los Levim recibirían de lo que ellos darían de lo que ellos han recibido. ¿Cómo dice el versículo? Mikol matenotehem tarimu et kol terumat Hashem. Dice, viene la Torá a añadir la milá kol. Dice, Mikol matenotehem tarimu et kol terumat Hashem. ¿Qué quiere decir kol? Es decir, que se le dé al Leví la terumá de aquello que ellos van a recibir como maaser después de que se completó el trabajo del Keri, es decir, que ya se hizo todo el grano y ya está listo. Pregunta la Gemara, más raíta, ¿qué es lo que viste? ¿Por qué vienes a enseñar de esta manera? Hay idgan, es decir, en este caso, que le da después de que ya está en el Keri, ya se llama Dagan, ya se llama grano. Dice la Torah Reshit de Ganeja. Vehai minashibolim. Y el otro caso está hablando de las espigas. Lo idgan. No es grano. Y entonces todavía no recayó sobre ello la obligación del maaser.
Pues por eso parece lógico que la Torá vino a decir que si se le dio a él el maaser, no necesita separar de él la terumá gedola. Muy bien. Ahora, dijimos, vamos a hablar al final de la página sobre el caso en el cual dijimos que se podía quitar las cáscaras y separar la paja del grano durante Yom Tov o Shabbat. Vamos a ver. Dice, Tnana Tam se enseñó ahí en una breita. Dice, Amekalef Seorim, una persona que pela los granos de cebada. Para comerlos, como están. ¿Sí? Mekalef Ajat Ajat Beojer, es decir, que pele uno por uno y lo coma. Y ahí va a estar exento de separar el diezmo. ¿Por qué? Porque eso se llama Agilat Aray, una comida precaria. Estamos hablando cuando todavía no se recolectaron. Perdón, me he perdido. Es decir, que se encuentran todavía dentro de las espigas. Ahora, Vinkilev, Benatan Letoch Yadó, si la persona cogió y va pelando y la va poniendo en la mano, ¿sí? Es decir, que va sacando varias. Hayab, ahí tiene que separar el maaser, porque eso ya se llama Agilat Keva. Amar Rabbi Lazar, dijo Rabbi Lazar, vejen el Shabbat, y así pasa lo mismo con Shabbat. Dice sobre la prohibición de Dash. Si pela y come una por una, no se llama que está pelando algo, que está separando algo de su lugar de crecimiento, que es una tolerada de Dash, ¿sí? Sino que lo está haciendo que le Hariad a través de un cambio en la forma de hacerlo. Y pregunta la cámara y dice, Eni, ¿y acaso es así? Veharab Mekalfa le debithu case. Si a Rab, su esposa, le pelaba granos y le llenaba vasos y vasos de granos. Rabijilla, Mekalfa le debitu case. Y también Rabijilla, su mujer, le preparaba vasos llenos de granos pelados. Ela y Itmar, dice entonces, aquello que dijimos, lo mismo pasa en Shabbat, hace Itmar. Está diciendo sobre el final de la vereita. Dice, Hamolel melilot shel hitim menapeach al yad. La persona que peló granos de trigo para comerlos, ¿qué hace? Puede soplar para separar la paja al yad, poco a poco sobre su mano. Veoje y los va a comer. Vimnapaj. Y si Vimnipaj, y si vino a soplar una gran cantidad, Natan le tojeko, es decir, lo pone dentro de su bolsillo, Hayab, ahí tiene la obligación de separar la teruma y el maaser. ¿Por qué? Porque eso ya no se llama una agilat aray, sino una comida fija. Amar Rabbi Lazar, dijo Rabbi Lazar, vejen el Shabbat, y así pasa con Shabbat. Es decir, que si lo pones dentro de él, de su bolsillo, está transgrediendo la tolerada de Dash. Matkifle, Rabbi Abba Bar Mamal, vino a preguntar Rabbi Abba Bar Mamal, Verresha, y el principio de la verita, le maaser in le Shabbat lo, ¿acaso con respecto al maaser sí, pero con respecto a Shabbat no? Umika mide dil inyan Shabbat lo have gemar melacha, un maaser have gemar melacha. Ahora, ¿y acaso vamos a decir que en cuanto a Shabbat no hay un gemar melajá, es decir, no hay una melajá entera, ¿sí? o algo que se llame que hizo una melajá de manera plena? Y en cuanto al maaser, sí se llama que hay una melajá plena. Matkifle Rav Sheshet, le vino a preguntar sobre esto Rav Sheshet. Bere de Rav Idi, el hijo de Rav Idi. Dice, velo, ¿y acaso no es así? Veja, Garnan le maaser. Es decir, he aquí que muchas de las labores que fueron dichas como que fijan la obligación de separar maaser, no se consideran como algo que sea una comida fija. Y en Shabbat,
En hayabin alehem, no se infringe Shabbat por ello. Mimela, entonces, Baruch yesh hiluk ben Shabbat le maaser, seguro que hay una diferencia entre Shabbat y maaser en este aspecto. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, es de un garnan, que se llama garnan, es decir, completar la labor de llevar el grano al goren, al granero. Le maaser, en cuanto al maaser de los kishuín del melón, veadeluín y de las calabazas, ¿a qué se le llama que ya garnan? ¿Sí? Dice Mishe Pascu, es decir, cuando cae la flor que sale en el fruto. Es decir, en el fruto sale una flor. Cuando se pierde esa flor, entonces ya se llama que se secó lo suficiente. Y entonces cuando lo está reuniendo, se llama que ya está en la obligación de separar terumot umasero. Mishelo Piscu, Mishe Yamid Arema. Utnan Nami, perdón, y también fue enseñado en una Mishnah, Gabe Betzalim, en cuanto a las cebollas. Mishiyamid Arema, es decir, en el momento en el que las amontonas, ahí es donde se fija que tienen la obligación del Maaser. Veilu Gabe Shabbat. Ha'amadat Arema, Patur, pero en cuanto a Shabbat, una persona que amontona cebollas, ¿está exento? ¿Cuál es la prohibición que está infringiendo? El Amayit Lach Lememar. Entonces, ¿qué me vas a decir? Dice, Melejet Mahashevet, Melejet Umanut Asera Torah. Es decir, ¿qué es lo que nos prohibió la Torah en Shabbat? De hacer Melejet Mahashevet, una labor importante, una labor específica, que se necesita una preparación especial para ello. A Hanami, aquí también, Melejet Mahashevet Asera Torah. Aquí también, en cuanto al hecho de pelar los granos y ponerlo en la mano, a pesar de que yo estoy terminando la labor del grano, porque ahí ya me lo voy a poder comer, pero la Torah me prohibió una melejet mahashevet, es decir, una labor especializada. Coger un grano y sacarlo de su cáscara y comérmelo no es la labor. La labor es cuando se hace en una gran cantidad y por eso ahí no estaría prohibido. Para acabar dice que Tzad Molel, ¿cómo se hace esta cuestión de Molel en Yom Tov, de pelar las semillas en Yom Tov? Abaye los granos, Abaye Mishme de Rav Yosef Amar, dijo Abaye en nombre de Rav Yosef, Hada a Hada, es decir, uno por uno. Ababia Mishme de Rav Yosef Amar, Hada atarte, dijo uno en dos dedos, es decir, que el grano dice uno por uno, un dedo y un dedo, y así voy pelando. Dice no, incluso uno y dos dedos. Bien, no sé si se ve, uno y dos dedos. Hada atarte. Raba Amar, Raba dijo, que van de Meshane, es decir, si ya me dijiste, ya lo estoy haciendo con un shinui, ya estoy cambiando la forma habitual de hacerlo. Afiluhad, akule hunami, incluso que sea sobre todos los dedos, también se puede, porque ya lo estoy haciendo con un shinui. Está menapeach, ¿cómo se hace para soplar la paja? Dijimos, está menapeach, Amar Rabada Baraaba, Amar Rab, dijo Rabada Baraaba en nombre de Rab, últimas líneas en la página siguiente, dice, Mikishre etzbeotav ulmala, es decir, en la punta de los dedos hasta arriba, es decir, no en la palma, sino solamente en los dedos. Mejacó alá bema arabá. Es decir, como que le gritaron en la tierra de Israel, porque no estaban de acuerdo con esta opinión, que van de Mishane, dice, en el momento en el que ella está haciendo un shinui, ¿sí? Lo está haciendo de una forma diferente. Afilu, bekula, yada, nami, incluso con toda la mano se puede. Ela, amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, menapeach beyado achat, ubejol cojo. Es decir, puede hacerlo con una mano y con todas sus fuerzas, pero no puede hacerlo con dos. La forma habitual de separar el grano era ponerlo en una mano y con la otra mano frotar. Entonces, con una mano puedo, pero con dos no puedo. Y eso es lo que va a marcar el Shinui. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Muchas gracias por estar ahí y Bezrat Hashem, nos encontraremos nuevamente mañana.